Bueno, buenas tardes. Damos comienzo a la actividad que tiene por objeto analizar conceptos de sociología de la educación, un libro escrito por Juan Carlos Tedesco y publicado por el Centro Editor de América Latina en 1980. Para ello hemos invitado a Ana Pereira, todos la conocen. Ana es socióloga y vicerrectora de nuestra universidad. Además es una de las creadoras o fundadoras e integrantes del Grupo Interuniversitario de Estudios sobre la obra de Juan Carlos Tedesco, que está radicado en la Universidad Pedagógica Nacional desde 2017. Ana, gracias por aceptar la invitación. Si te parece, arrancamos con la exposición. Bueno, muchas gracias, Hernán, por la presentación. Les aclaro que esta presentación va a ser a dos voces, que Hernán es quien lleva adelante el sitio Tedesco con el que cuenta la universidad y es quien ha hecho todo el trabajo de curaduría de los materiales que recibimos. Además, entonces aprovecho para invitarlos a recorrer ese sitio que tiene, bueno, muchas dimensiones, muchas solapas, y muchas producciones propias, propias en el sentido de estudios en torno a la obra. Así que esa aclaración, y otra aclaración más es que esta exposición es a dos voces, o sea que vamos a ir compartiendo con Hernán algunos comentarios y un análisis que hemos hecho de la obra. Así que, bueno, voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve. Se ve perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, como Hernán les decía, nuestra intención de hoy es presentar este libro de Juan Carlos Tedesco con conceptos de sociología de la educación, publicado en 1980 por el Centro Editor de América Latina. Este libro tiene una característica peculiar, que el libro consiste en un léxico organizado alfabéticamente. En el prólogo, el mismo Juan Carlos Tedesco sugiere un orden de lectura en función de las dimensiones que organizan estos conceptos de sociología de la educación, que son la dimensión del sistema educativo, la dimensión política, las relaciones entre educación y estructura social, y por último una dimensión pedagógica. Entonces hemos decidido, para, digamos, encontrar un recorrido posible, seguir esas dimensiones sugeridas en el prólogo y trabajar con ellas con la idea de tratar de identificar los posicionamientos de Juan Carlos en torno a las corrientes sociológicas muy en boga a inicios de la década del 80, fines de los años 70, de manera de un poco hacer una lectura de Juan Carlos, sus posicionamientos frente a la sociología y, por supuesto, también algunas corrientes pedagógicas. No. Lo que no sé es cómo pasar diapositiva, porque acá no tengo ninguna... A ver. No. No tenés, claro, el marcador para pasar, ¿no? No sé cómo pasan. A ver. A ver. ¿Ahí? Ahí va. Sí. Perfecto. Buenísimo, Ana. Bueno, vamos a hablar, antes de que Ana avance con algunas ideas y conceptos de conceptos de sociología de la educación, vamos a hacer un breve contexto
de surgimiento de este libro de Juan Carlos Tedesco, ¿no? Primero decirles que Juan Carlos Tedesco nació en 1944, falleció en 2017, y que sus años 70 son años de una producción intelectual muy vigorosa, quizá tal vez la más importante de Juan Carlos Tedesco. Esto para debatir también, pero son años de mucha producción intelectual, científica y de muy buen nivel, ¿no? Fíjense que en 1970 Juan Carlos publica Educación y Sociedad en la Argentina, 1880-1900, lo hace a través de la editorial Panedile. Entre 1970 y 1975, Juan Carlos saca la revista de Ciencias de la Educación, la cual dirige. Acá después le vamos a hacer algunas preguntas a Sebastián Gómez, que está presente y que se dedica a estudiar profundamente la revista de Ciencias de la Educación, o RC, ¿no? En los años del terror procesista, en los años de plomo, Juan Carlos se refugia en la CEPAL UNESCO con sede en Buenos Aires, tenía una sede en Buenos Aires, y ahí tiene una destacada participación en el proyecto de desarrollo y educación en América Latina y el Caribe. Ese proyecto se lo reconoce en el campo educativo como el proyecto DEALC, ¿no? Y bueno, como decíamos, es en los años de la última dictadura militar, en 1980 precisamente, donde, bueno, publica a través del Centro Editor de América Latina un libro renovado de Sociología de la Educación, con dos características interesantes. En primer lugar, es un libro, un léxico, como decía Ana, de Sociología de la Educación, con una perspectiva crítica y también con una perspectiva latinoamericana, ¿no? Bueno, decidimos introducirnos al libro empezando por la dimensión pedagógica, en la que las corrientes sociológicas que se ponen en juego, bueno, son muy claras, muy orientadoras de las perspectivas que Juan Carlos quiere hacer presentes en este libro. En la dimensión pedagógica, uno de los conceptos, una de las categorías con las que trabaja es la categoría de socialización. Entiende a la educación como un proceso de socialización en el cual juega un papel fundamental la transmisión intergeneracional, que logra la incorporación de las nuevas generaciones al mundo social, fundamentalmente haciendo a la nueva generación partícipe o fomentando o construyendo las capacidades de participar en las distintas esferas de la vida social y política. Ahí juega un lugar importantísimo la construcción social de la realidad, el libro de Berger y Luckmann del año 68, en el cual diferencian la socialización primaria de la socialización secundaria. Y en lo relativo a este concepto, Juan Carlos insiste en la relevancia que tiene, en el peso que tiene la socialización primaria, en la cual se produce la apropiación del lenguaje, de esquemas motivacionales e interpretativos, ligada fundamentalmente a la vida familiar, a los adultos de referencia, con un altísimo componente emocional. Y por supuesto, esa socialización primaria está condicionada por la posición de los adultos de referencia en la estructura social y también por su idiosincrasia, distinguiendo este proceso de socialización de la socialización que ocurre luego, lo que llamamos socialización secundaria, en donde los agentes de socialización son otros, distintos a los referentes adultos de la vida familiar, con un proceso de internalización de otros submundos
fundamentalmente de las instituciones, y por supuesto este otro proceso de socialización secundaria está condicionado por el nivel de división del trabajo en la sociedad. Hay muchas instituciones de la socialización secundaria, dentro de las cuales la escuela, por supuesto, ocupa un lugar fundamental y estratégico. Pero las limitaciones, por supuesto, de la socialización secundaria le importan mucho a Juan Carlos en este trabajo, en el sentido de que se actúa sobre un sujeto ya formado, y por lo tanto tienen un rol fundamental la heterogeneidad de los agentes socializadores, y el punto que se problematiza con más despliegue en el libro es la cuestión de las posibilidades de la educación de modificar, de alterar, de incidir en la concepción interiorizada en la socialización primaria, lo cual requeriría un fuertísimo valor afectivo por parte de los agentes socializadores de este proceso más institucionalizado. Esto en cuanto al concepto de socialización, que es un concepto que Juan Carlos liga mucho, por supuesto, al de capital cultural, movilizando fuentes de producción muy recientes, como es el libro de Bourdieu y Passerón de la reproducción, pero también el libro de Bourdieu del 79 sobre los 3 estados incorporados del capital cultural. O sea, toma esta noción de capital cultural entendida como esa serie de disposiciones largamente adquiridas, los hábitos que se caracterizan por su perdurabilidad en el tiempo, por formar parte fuertemente identitaria de lo que somos, por transferibilidad a otras áreas y por su exhaustividad en términos de esquemas, modalidades, disposiciones, maneras de hablar. Y aquí hay una cuestión muy original del libro que es la articulación que hace Juan Carlos entre el concepto de capital cultural y el de socialización primaria, que, como dijimos, se inspira en esta distinción que hacen Berger y Luckmann, diciendo que esta socialización primaria constituye la matriz original de acumulación de capital cultural y que, por supuesto, va a jugar un papel, como dijimos, en el condicionamiento de las acciones pedagógicas que siguen, y a su vez vincula fuertemente este concepto de capital cultural con las diferencias que establece Bernstein entre el código lingüístico restringido y elaborado y su consiguiente correspondencia con las condiciones sociales de origen, con el nivel social de origen de los niños que acceden al sistema educativo, en la cual hay una fuerte correspondencia entre los sectores pobres, populares y un código lingüístico restringido versus un código lingüístico más elaborado que junto con el concepto de capital cultural y con este concepto de Bernstein, liga Juan Carlos a, digamos, construye una explicación sociológica de la concentración del fracaso escolar, fundamentalmente en América Latina, en los primeros años de la escolarización primaria, ¿no?
digamos, desajuste entre los códigos lingüísticos, los hábitos o el nivel de capital cultural requerido por la escuela y aquello que el código lingüístico que dominan o el capital cultural que los niños traen. Enseguida vamos a volver sobre esto, o tal vez conviene ahora, no sé, Hernán, ¿qué decís? Sí, no, excelente, Ana. No, solo dos notitas, ¿no? Primero, para destacar que en los años 70, en América Latina y en Argentina, muy pocos leían a Bourdieu. Los podemos contar con la mano en el campo educativo, lo hacía Tomás Amadeo Basconi, Juan Carlos Tedesco y Emilio Tenti Fanfani. Y sobre todo en los años 70, en la primera parte de los años 70 de Bourdieu, solo se leía en el campo educativo la reproducción. Y se lo leía bajo las coordenadas teóricas del estructuralismo marxista-althuseriano, ¿no? Entre Althusser y Bourdieu más o menos quedaba la siguiente idea sobre la escuela, ¿no? Que la escuela burguesa era un aparato ideológico de Estado que reproducía la ideología dominante, que esa ideología dominante se inculcaba a través del ejercicio de la violencia simbólica, ahí aparecía Bourdieu, y que de esa manera terminaba reforzando o reproduciendo desigualdades sociales de origen o desigualdades estructurales entre los grupos y clases sociales. Acá lo que estamos viendo ya en conceptos de sociología de la educación de Juan Carlos Tedesco en 1980 es que Juan Carlos está empezando a leer otros textos de Bourdieu, ¿no? Por ejemplo, como bien dijiste, los tres estados del capital cultural. Juan Carlos lo está haciendo desde Argentina, Emilio Tenti Fanfani al mismo tiempo lo está haciendo en su exilio mexicano, ¿no? Por ejemplo, Emilio en 1981 publica La educación como violencia simbólica, Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron en un libro que compilan González Rivera y Carlos Alberto Torres en México, ¿no? Ese es el primer punto, ¿no? Acá empieza una apertura, acá empiezan tanto Tedesco como Emilio Tenti Fanfani a adentrarse un poco más en la obra de Pierre Bourdieu para ampliar algunas ideas que tenían sobre educación y sociedad. Pero por otro lado, Juan Carlos Tedesco empieza a entrar en esos textos de Bourdieu porque al mismo tiempo, en el proyecto de ALC, en el que se encuentra como investigador destacado y que dirige Germán Rama, él está investigando lo que vos decías, Ana, ese desfasaje que se produce entre la cultura escolar y la cultura de los sectores populares, ¿no? O entre la cultura escolar que reproduce la cultura dominante y los hábitos populares, que para Juan Carlos era uno de los principales efectos que producía ese desfasaje, era el abandono y posteriormente la deserción escolar de los chicos que venían con menos capital cultural familiar de los barrios populares, ¿no? Ahí Juan Carlos lleva adelante, en esos años en que se publica también conceptos de sociología de la educación, una investigación en Colombia con Parra Sandoval, que va a aparecer en el año 1984, pero que se desarrolla entre los años 1976 y 1981, ¿no? Bien. Bueno, el tercer concepto de esta dimensión pedagógica es el concepto de modelos, modelos pedagógicos, modelos de enseñanza. Estos modelos los caracteriza como arquetipos que definen los fines de la educación. Entonces ahí señala una diferencia entre un modelo educativo tradicional, en el cual lo que se plantea como objetivo es la incorporación de la generación más joven a las obras maestras de la cultura, mientras que en un otro modelo es el de la escuela nueva, la idea de una transmisión mucho más ligada a los intereses de la nueva generación, mucho más ligada
a las experiencias concretas, al hacer algunas de las cuestiones de los saberes disciplinares en las aulas, el aprender haciendo, la noción de experiencia. Y aquí el interés de Juan Carlos en este libro es el de señalar la distancia entre la teoría de la renovación de los modelos pedagógicos y esta necesidad que enfrenta cada generación formadora respecto de la que sigue, de suscitar interés de los alumnos y las prácticas efectivas de enseñanza, ¿no? Y entonces ahí plantea Juan Carlos con la masificación escolar y la ruptura de las barreras selectivas, en el sentido no deja de ser crecientemente la educación la que solo se selecciona, empiezan a aparecer como una tendencia al empobrecimiento de los contenidos, o bien, o sea, para aproximarse a, digamos, a la posibilidad de incorporar a sectores, por ejemplo, que anteriormente no habían ingresado a la escuela secundaria, o un empobrecimiento de los contenidos, o bien una segmentación de acuerdo a las condiciones de origen de los destinatarios. O sea, unas dificultades para que estos modelos, digamos, pedagógicos más activos, efectivamente se puedan llevar adelante con el proceso de masificación. Entonces, de esta primera dimensión pedagógica, si consideramos referentes importantes, lo que hicimos fue una selección de algunas de las fuentes, las mencionamos, Berger y Luckmann, Bernstein, Bourdieu, y Bourdieu y Passerón, o sea, las concordancias las señaló muy bien, ya las señaló Hernán, tal vez también un poco con el vínculo de Juan Carlos con Emilio, empiezan a darle importancia, no tanto a este aspecto en cuanto a, digamos, los aspectos reproductivistas de Bourdieu y Passerón en el libro La reproducción, sino más ligados al estructuralismo, sino a esta cuestión de cómo la escuela puede ayudar a construir esas capacidades de los alumnos en lugar de requerirlas. Este asunto empieza a estar presente, de requerirlas por parte de la socialización primaria. Este asunto está presente y va a seguir jugando un papel relevante en todos los planteos posteriores de Tedesco. Bueno, dimensión sistema educativo. Acá Juan Carlos va a trabajar con los conceptos de analfabetismo, educación preescolar, educación primaria, educación secundaria, universitaria y educación informal. Un poco la perspectiva de Juan Carlos en todo el libro es fundamentalmente, y por su inserción en el DEALC, es hacer un diagnóstico de esta cuestión en América Latina, o sea que el ítem del concepto de analfabetismo
comienza con una cuantificación del fenómeno a nivel latinoamericano y luego una movilización de la sociología de base empírica, parsoniana, que Juan Carlos había movilizado fuertemente en Educación y Sociedad 1880-1900, construyendo, por ejemplo, una tipología de países latinoamericanos según el grado de analfabetismo y las brechas entre zonas urbanas y rurales. Entonces, una clasificación, por ejemplo, de los países latinoamericanos con bajo nivel de analfabetismo y mayor homogeneidad social, Argentina, Uruguay, Costa Rica, países con bajo analfabetismo y altas brechas entre zonas urbanas y rurales, como Chile, países con alto analfabetismo y altas distancias entre áreas geográficas, como Guatemala, Salvador y Honduras, y países con altas brechas, pero en proceso de descenso del nivel de analfabetismo, como Perú, Panamá y otros. Entonces, ese tipo de cuestiones están atravesando el libro. También una comparación de las diferencias en los procesos de alfabetización y de escolarización entre los países europeos y los países latinoamericanos, que los países europeos no tienen que enfrentar la cuestión de la escolarización y la alfabetización de las poblaciones nativas, entre otras diferencias, con un fuerte sentido de señalar cuáles son los sectores marginalizados, las poblaciones nativas, las poblaciones, por supuesto, negras, traídas a la población negra traída a América Latina, en el caso de Brasil, fundamentalmente, por supuesto, también aquí y en otros países, la población rural y las mujeres. Luego, con el nivel preescolar, aquí se señalan problemas en cuanto a la institucionalización de este nivel, con la cuestión de establecimientos, la diferenciación entre establecimientos con personal especializado y su coexistencia con guarderías en las cuales trabaja personal no formado en el sistema educativo, una clara inscripción de la educación preescolar como un fenómeno urbano, promovido primero por instancias privadas, no se trata de un nivel obligatorio, pero con una fuertísima incidencia en la selectividad posterior del sistema educativo, muy concurrido por sectores medios y altos, en establecimientos especializados, y una movilización nuevamente de cuál es la función social que ocupa este nivel o la educación preescolar, con esta vinculación, estructura, función, la tradición de Talcott Parsons, que tan presente está en los textos de Germani, que sirven de fuente a este pensamiento. La cuestión de el preescolar como un refuerzo desde una institución de socialización secundaria de las diferencias en el capital cultural. Y, por supuesto, esta función está también ligada a un cambio en la composición familiar,
junto a la incorporación creciente de las mujeres de sectores medios y altos en el mercado de trabajo. Educación primaria. Hernán, ¿vos querés intervenir por...? No, dale, no me hace mucho después. Bueno, entonces, aquí una caracterización de la escolarización primaria en América Latina, como establecida como obligatoria de 6 a 14 años, gratuita y garantizada por el Estado, con la intención desde mediados del siglo XIX, cuya función es la formación de una ciudadanía y la consolidación de los estados nacionales. Esta modalidad de encuadrar políticamente a las poblaciones en las democracias liberales, con una fuerte impronta entonces homogeneizadora, ideas, valores, actitudes, orientada al dominio de la lectoescritura, el cálculo, conocimientos básicos. Aquí también emplea Juan Carlos una tipología de países según matriculación, y vuelve el señalamiento del problema general de la región, el abandono prematuro en los primeros años de la escolarización primaria, y una cuestión de cuáles son los factores explicativos, por supuesto los socioeconómicos y culturales en primer término. O sea, habíamos mencionado mucho el peso que le da a la cuestión del capital cultural y de la socialización primaria junto a esta cuestión socioeconómica. Acá sí aparece la noción de determinación de estos factores exógenos respecto del abandono prematuro. Y por supuesto hay un foco en los factores endógenos que tienen que ver con una inadecuación curricular, un currículum universal que no tiene en cuenta las culturas locales, que se maneja con maestros con escasa formación docente. Se menciona particularmente el tema de la distribución de los docentes con menor formación y con menor experiencia en las zonas rurales, en las zonas marginales urbanas, en las zonas que necesitarían justamente los docentes con mayor formación, y por supuesto un déficit de la oferta. Y aquí, bueno, las políticas educativas orientadas a la transformación y a la mejora de la formación docente junto a el papel de la educación no formal son, digamos, como las alternativas que plantea Juan Carlos respecto de este nivel escolar. Con la educación media, entra un poco a jugar en la explicación de lo que ocurre con la educación media, esta cuestión de la ambigüedad respecto de las funciones del nivel. Y este cambio en el sentido de la educación hasta, 1875 y lo que ocurre después. Entonces, ahí hay una afirmación que tiene que ver con una perdurabilidad de una función fuertemente selectiva de la educación media con los bachilleratos como manera de acceder a los sectores dominantes de la sociedad.
y luego una diversificación de las modalidades con la emergencia de las escuelas normales y la promoción de la inserción femenina en la docencia y de las escuelas técnicas como una modalidad de participación en estudios postprimarios de los sectores populares, pero ahí aparece ya, bueno, este quiebre en la funcionalidad que se produce prontamente en el sentido de demandas sociales, entre demandas sociales y razones curriculares, o sea, demandas sociales de participación en el nivel y un fuerte enciclopedismo que mantuvo la escuela secundaria por muchísimos años. Una serie de políticas educativas que estuvieron orientadas a aumentar la participación en la escuela media de quienes terminaban la secundaria, o sea, no tanto a recuperar aquellos sectores que abandonaron en los primeros años de la escuela primaria. La masificación entre 1850 y 1950 se produce sin la exclusión de las mujeres y en la modalidad de bachiller que aquí iba a estar vinculada a los servicios. Bueno, la fuerte desactualización de la educación media y, digamos, lo que la pérdida, esta cuestión del credencialismo, de la pérdida del valor diferenciador del título secundario, junto a un empobrecimiento de los contenidos y de las experiencias de aprendizaje, que va a ser un fuerte motivo de preocupación y de sugerencia o de trabajo en los años posteriores de Juan Carlos, ¿no? Con respecto a la educación técnica, fuertemente ligada a también la doble institucionalización, una modalidad de la escuela media y la formación profesional, ligado al desarrollismo de los 60, a una crítica al sistema educativo tradicional, y, digamos, a una previsión de un aumento del empleo industrial que no se produjo porque los empleos aumentaron en América Latina y en la región, más en los servicios que la economía industrial, ¿no? Que la industria. Sí. Y entonces aquí nuevamente un desajuste entre la función y, digamos, y la estructura, una sobrecalificación de los egresados de la modalidad técnica que no tenían oportunidades de inserción en el mercado laboral y una presión social para suprimir el carácter, digamos, el carácter terminal de la formación profesional con vistas a la inserción en la formación universitaria. Luego, esto es uno de los asuntos que Juan Carlos va a recuperar desde una perspectiva y desde una propuesta que para nosotros es como el núcleo del posicionamiento de Tedesco respecto a estos problemas, que es la del humanismo científico. Bueno, respecto de la universidad, último de los niveles educativos en cuestión, aquí hay un fuerte planteo respecto de la masificación en un contexto de escasa expansión económica, nuevamente más sobrecalificación de muchos de los egresados, una dificultad para incorporar institucionalmente la función de investigación sin la
digamos, la inversión de recursos necesarios para que las universidades pudiesen desplegar con solvencia esa función, una manutención de el origen social de quienes finalmente acceden en los años 80 a la educación universitaria, familias de ingresos medios y altos, fuerte crecimiento de las mujeres, con lo cual, digamos, esta cuestión de los déficits de la investigación y de la incorporación femenina tuvo mucho que ver con el crecimiento de las carreras de educación, de humanidades, de ciencias sociales, ciertas diferenciaciones entonces de los sistemas universitarios al interior de los países y propuestas de reformas más de carácter tecnocrático y otras más de carácter democratizador, en las que Juan Carlos se va fuertemente a inscribir en versiones más democratizadoras de la educación superior y universitaria, aún siendo absolutamente consciente de este déficit en cuanto a la absorción del mercado. El colectivo docente, acá Juan Carlos marca dos niveles de análisis, la cuestión de la actividad pedagógica y la cuestión de las condiciones institucionales de ejercicio de la actividad. Una incorporación a la docencia que suele ser transitoria mientras se realizan estudios universitarios, el planteo de la localización de docentes inexpertos en aquellos lugares que requerirían mayor formación y esta, digamos, cuestión que se inscribe en parte también en esto que llamamos el humanismo científico, una fuerte inscripción de Juan Carlos en un posicionamiento que tiene que ver con la confianza de los docentes y la actitud de la confianza de los docentes o la relevancia de la confianza de los docentes en las capacidades de aprendizaje de sus alumnos y una actitud respecto, bueno, y por supuesto una capacidad de conducir y de formarse en la conducción de situaciones de enseñanza fecundas, de conocimientos sociales significativos, bueno, y una mención en particular a los textos de Rosenthal y Jacobson con lo de Pigmalión. Entonces, sistema educativo, podríamos decir que en términos de fuentes de lo que Juan Carlos está manejando, en cuanto a toda la caracterización de la cuestión de América Latina, por supuesto el trabajo con Rama, como mencionó Hernán, es sumamente importante. La visión fuertemente, digamos, el carácter integrativo, cohesivo de la educación, que lo inscribe en la perspectiva más durkheimiana de la educación y muy distante de aquellas perspectivas desescolarizantes. De hecho, digamos, hay textos que no, que por ejemplo Juan Carlos no menciona, Iván Illich no forma parte de las referencias que incluye en este libro, y entendemos que no porque no las tuviera presentes, sino porque no considera esas perspectivas o no quiere avanzar por esos caminos. También una distancia con, digamos, los textos más
podríamos decir, más estructuralistas o con textos más de carácter economicista, como lo de Baudelot y Establet, la escuela capitalista en Francia, digamos, las versiones más deterministas no son aquellas con las que Juan Carlos coincide, fundamentalmente porque atribuye a los sujetos una capacidad activa y, digamos, apuesta por las políticas educativas mucho más inclusivas y desconsidera algunas cuestiones del orden del mayor determinismo social. Hernán, ¿alguna cuestión? No, bueno, excelente, Ana. No, ahí en las referencias importantes con las que trabaja Tedesco y que vos citas en esta diapositiva, ahí aparece Biasuto, que es él, que Juan Carlos utiliza, digamos, ese nombre como seudónimo en los años de la dictadura para publicar Educación y Clase Obrera, que se publica en México en el año 1978. Ese es un material que también tenemos disponible en el portal Juan Carlos Tedesco, ¿no? Bien. Bueno. Ahí vamos a la dimensión política. Vamos a la dimensión política. Hay tres conceptos que trabajan esta dimensión, que son el de costos, el de reforma y el de planificación. Así es. Aquí ya empiezan las disputas. Sí. Las disputas, es el territorio de las disputas. Básicamente porque, bueno, es muy bien la enseñanza básica obligatoria, sea ella la enseñanza primaria, la educación inicial o la educación secundaria, está garantizada del Estado, muy bien, pero fíjense aquí que hay costos asumidos por las familias. Claro. Por ejemplo, los costos directos como el equipamiento, hay algunas colaboraciones de las familias con los edificios escolares, casi la totalidad del costo de mantenimiento de los alumnos, por no decir plenamente, y el costo total del lucro cesante que supone para las familias, fundamentalmente para las familias rurales, que las infancias no formen parte del trabajo. Y por supuesto, acá hay un señalamiento de la regresividad en la distribución presupuestaria según nivel educativo, o sea, esta cuestión de que estudios universitarios gratuitos para sectores medios y altos implican una regresividad en la distribución del ingreso. Por supuesto, una devaluación de la calidad educativa, pero también de las condiciones en función de la masificación, que implican costos mayores, junto a una menor inversión medida en puntos porcentuales del PBI, que es una tendencia fuerte de América Latina. Las reformas, es la impronta que se imponen las agencias internacionales de financiamiento post Segunda Guerra, el enfoque de recursos humanos que va a estar teniendo una fuerte impronta en la institucionalización del planeamiento educativo. Y aquí empieza la pelea con la teoría del capital humano que Juan Carlos va a sostener fuertemente. Un énfasis en la educación secundaria y en la creación de carreras cortas,
de manera de generar salidas laborales más prontas, más rápidas. Por supuesto, estas reformas educativas pensadas siempre al margen de la docencia, del colectivo docente, de los equipos directivos, lo que hace a que finalmente las reformas tengan poco lugar. Tal vez hay que mencionar que cuando Juan Carlos participó del proyecto de la elaboración en Argentina de la Ley de Educación Nacional actualmente vigente, la del año 2006, la consulta fue muy amplia a distintos, digamos, a distintos referentes de la gestión, pero también del colectivo docente, ¿no? Y acá, volviendo a los sentidos de la reforma, el texto de Juan Carlos orienta en América Latina a reformas orientadas justamente a adecuar la enseñanza, a atender a esta cuestión de las dificultades para la terminalidad de la escuela primaria, luego de los primeros años, con los efectos marginalizantes que tiene eso. Entonces, ahí hay un sentido del texto destinado a adecuar la enseñanza al capital cultural de los nuevos ingresantes por supuesto, digamos, a sostener como fin de la educación un mayor nivel, una mayor capacidad de participar en las distintas esferas sociopolíticas versus oponiéndose a una visión muy economicista que plantea que el fin de la educación es la inserción ocupacional. Y en esta dimensión de la planificación, nuevamente la disputa va a ser, en este caso, con Schulz, digamos, con la teoría del capital humano, que pone todo el peso de la educación en la productividad y que va a tener que va a incidir mucho en la cuestión de la planificación de la educación y en parte, digamos, esto va a incidir en el fracaso de las planificaciones en América Latina, que van a hacer que las planificaciones se orienten no tanto a la macro, sino a microplanificaciones ligadas a planos más institucionales y a procesos pedagógicos, en lugar de a esta intención de adecuar el sistema educativo a, digamos, el mercado. Bueno, acá, más que acuerdos, si tomamos a Schulz como referencia y al valor económico de la educación y a la teoría del capital humano, priman las discrepancias, o sea, en principio porque Juan Carlos sostiene una visión mucho más de integración, de cohesión social como fin de la educación y no orientada a los ingresos individuales, a la productividad o a la mejora en la productividad exclusivamente, sino eso con una perspectiva cultural, social, ética, que Schulz no tiene, un rol del Estado en el impulso de políticas y no tanto una concentración en la inversión individual pensada desde el retorno económico de esa inversión. Y bueno,
una visión de los sujetos de la educación como personas con responsabilidades, con criterios cohesivos y no tanto como agentes económicos del mercado. Exacto. Ana, ahí es interesante lo que estabas explicando, porque fíjate cómo en la dimensión política sobrevuela el contexto de producción, tanto del proyecto de ALC, en el que está Juan Carlos en la CEPAL PNUD UNESCO, como el contexto de producción de conceptos de sociología de la educación. Estamos en un contexto preciso de agotamiento del desarrollismo, de lo que fue la planificación educativa que impera como modelo educativo y sus aportes al desarrollo económico y social, y desde los organismos, por ejemplo, CEPAL, PNUD, UNESCO, pero también en los que está escribiendo Tedesco, se empieza a hacer una crítica fuerte a lo que fue la planificación educativa desarrollista en los 60 y una partecita de los 70. Y fíjate que esa crítica, aún dentro de los organismos internacionales, empieza a aparecer desde un nuevo paradigma que es el estilo de desarrollo. Claro. Es decir, se empieza a plantear la idea de que cada país tiene un estilo de desarrollo particular para ingresar, digamos, por la senda del crecimiento económico y de la mejor distribución de los ingresos y demás, ¿no? Germán, sí. perdón, Hola, porque Ani. justo quería, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, justo quería preguntarle algo a Ana sobre eso, que me quedé pensando, con relación a esa crítica que hace Tedesco a la teoría del capital humano, ¿no? Quería pensar contigo qué alcance tuvieron esas críticas, si tuvieron una circulación significativa en estos debates de América Latina, ¿no? De las políticas educativas en América Latina, o estuvieron más bien circunscritas al campo argentino. No, yo la verdad es que no sé, no sé cómo contestarte eso, Ani. Creo que en muchos, digamos, en muchos puntos, en muchas redes, obviamente en la CEPAL hubo críticas de este tipo. Hay un conjunto de redes en las que estas cuestiones circulan. Pero yo no sé con precisión qué lugar ocuparon. Sí sé que en la historia argentina Argentina está en disputa en torno a estas concepciones más inclusivas o más presentes desde hace mucho tiempo. Que si hay algo que en Argentina sí tuvo muchísimo peso, son las perspectivas inclusivas. O sea, en Argentina aún con gobiernos neoliberales el sistema educativo siguió incluyendo sectores pobres, siguió incluyendo sectores populares, incluso en la educación superior, y también en la educación superior no universitaria y universitaria. Eso digamos, por la gratuidad, por el ingreso irrestricto, por una serie de cuestiones que hace bueno, que sea una sociedad en la cual el desajuste entre educación y mercado de trabajo sea muy grande y probablemente cada vez mayor. Pero sí, no tengo muy en claro lo que ocurre en los otros países de la región. No, sí podríamos, Ani, ¿andás por ahí? Sí podríamos, por ejemplo, pensar, hay un gran debate en los años 60 y sobre todo principios de los 70, en el caso argentino, sobre cuál es la función del sistema educativo local o nacional, ¿no? Y ahí se produce un debate muy interesante, porque, por ejemplo, a fines de los 60, desde una visión economicista de la educación, los desarrollistas, tanto laicos como católicos, sostenían que la educación tenía o debía tener una función económica, ¿sí? Es decir, debía formar
recursos humanos cualificados, especializados, para aumentar la productividad, el ingreso per cápita y de esa manera aportar al desarrollo económico y social continuo. Y Tedesco, en 1970, con Educación y Sociedad en la Argentina, muestra que en la génesis del sistema educativo argentino, en realidad, la función de la educación argentina era política y no económica, ¿sí? Era, por un lado, el sistema estaba orientado a preparar futuros dirigentes para conservar el modelo oligárquico liberal, y por otro lado uno podría decir que a nivel de la población el sistema educativo se orientaba a trabajar sobre la función de integración social, ¿no? Ese era más o menos el debate que se daba a fines del 60 y gran parte del 70 en el campo educativo argentino. Habría que ver cómo se dio eso, Ana, en toda América Latina, ¿no? Claro. Cómo se tradujo ese debate. Tedesco, perdón por la voz, pero estoy muy engripado. Tedesco, ya a fines de los 90, principios de 2000, decía que este debate no tenía sentido. Es decir, la pregunta por qué función tenía el sistema educativo argentino o los sistemas educativos no tenía sentido porque los sistemas educativos cumplen distintas orientaciones o, para decirlo en términos de los 60-70, tienen diversas funciones, tienen funciones políticas, económicas, sociales, culturales, ético-morales, de integración, etcétera, 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 ¿no? Claro. Bueno, yo voy a ir muy rápidamente con esta última dimensión para dar lugar a, digamos, una síntesis, y porque ya estamos en hora y me parece que deberíamos haber terminado ya. Bueno, esta cuestión de las relaciones entre educación y estructura social, el tema que fuertemente he trabajado con este recién comentario de Hernán sobre educación y sociedad. Aquí nuevamente se lleva adelante la disputa con las visiones economicistas que proyectaban un crecimiento progresivo de la demanda de empleo cualificado, el desajuste entre la masificación y la sobrecalificación por parte de los sistemas educativos de la región, el consiguiente desempleo juvenil, que tiene que ver con que la función integrativa al mercado laboral no se produce, y el credencialismo, la pérdida de valor de las credenciales a medida que estas se van masificando, que deja en manos del mercado una selección que la educación no realiza en la medida en que se van completando niveles educativos masivamente, como el secundario y luego la universidad, ¿no? Entonces, acá en la categoría cambio social, digamos, nuevamente aparece la cuestión de cuáles son las funciones sociales de la educación y una convivencia, bueno, esto que señalaba recién Hernán, de una diversidad de funciones, pero también una función reproductora que aparece junto a una posibilidad de innovación, que es la que Juan Carlos va a acentuar con la necesidad de plantearse políticas educativas que logren una transformación genuina. Y bueno, esta cuestión de que hasta mediados del siglo XX la función del sistema educativo tuvo que ver con la formación del ciudadano,
y luego, junto con digamos, con la llegada de las teorías del capital humano, una función de recursos humanos y una cuestión de la legitimación de las desigualdades medidas por la escuela, o sea, digamos, las versiones meritocráticas nuevamente, digamos, llevando al mérito individual cuestiones y al esfuerzo individual cuestiones muy condicionadas por el origen social y, digamos, unas dificultades digamos, para hacer fuerte el papel de la educación en la movilidad social, en la medida en que el desajuste, digamos, de la expansión de los sistemas económicos y productivos no se correspondía con el proceso de masificación de la educación, por lo cual la masificación no daba lugar a esos procesos de movilidad ascendente en la medida en que, bueno, en primer lugar, aunque haya casos de movilidad, las relaciones de dominación permanecen inalterables y, digamos, no se ve ese proceso de masificación junto con un mejoramiento o una desaparición de las desigualdades, sino un corrimiento, digamos, de los años de escolarización, o sea, un aumento de toda la población de los años de escolarización con unas desigualdades sostenidas, pero sí un mejoramiento en las condiciones de participación en las distintas esferas sociales, como digamos, como un aporte de los sistemas educativos, no sé si tanto a la movilidad social, pero sí al mejoramiento bueno, de la calidad de vida, de las condiciones de democratización social, ¿no? Yo creo que nos conviene centrarnos entonces, junto con esta fuerte crítica digamos, a las visiones estructuralistas, marxistas, economicistas, bueno, por supuesto a la prolongación o a las teorías del capital humano, y esta lectura que hace también a las versiones desescolarizantes, y esta lectura que hace Juan Carlos Tedesco digamos, de las teorías críticas, con particular interés en aquellos aspectos en que las teorías críticas ponen la potencialidad sobre las políticas y sobre la formación docente en cuanto a, digamos, agentes posibles de formación, de socialización secundaria diferente y con capacidad de corrimiento de cuestiones fuertemente establecidas en la socialización primaria, construye esta visión humanista de la educación que, Hernán, te doy la palabra. No, bueno, lo planteaste muy bien, Ana. Va a salir el próximo año un artículo sobre ese tema que estuve trabajando. Sí, es muy preciso lo que dice Ana. A partir de la década de 1980 queda claro cuál es la perspectiva que asume Tedesco sobre la educación y la sociedad, ¿no? Que es una perspectiva humanista y científica, que no deja de ser crítica, ¿no? Uno podría decir que en Tedesco ese humanismo crítico abreva, si se quieren, dos tradiciones fuertes, ¿no? Una la de las ciencias sociales, ¿sí?
Bueno, vos estuviste, Ana, hablando de Durkheim y demás, uno podría decir también, podría convocar a Eugene Weber, ¿no? En esa tradición donde se trabaja muy fuertemente la dimensión de la educación como un factor de integración social, ¿sí? O en términos de Juan Carlos en las últimas décadas como un factor de cohesión social. Pero hay una tradición muy importante también del humanismo, si se quiere, científico, o del humanismo, en el que abreva Juan Carlos, que es la tradición humanista de los funcionarios intelectuales de Estado, que hay que empezar a trabajar ese tema, que es una tradición que uno puede reconocer desde Léon Bourgeois en la Tercera República Francesa hasta Delors, con quien Juan Carlos Tedesco trabajó, digamos, por ejemplo, en los años 90, ¿sí? Juan Carlos tuvo intervenciones en lo que fue la Comisión Delors, que preparó el informe de la educación encierra un tesoro y planteó los pilares de la educación del futuro para el siglo XXI, ¿no? Y básicamente esas dos tradiciones, tanto la de las ciencias sociales como la de los intelectuales y funcionarios de Estado, contribuyen a la visión de Tedesco de ese humanismo crítico que va a mirar a la naturaleza y a la sociedad como un lugar donde mejor dicho, va a mirar a la naturaleza y la sociedad, va a estudiarla y va a estudiarla justamente para poder transformarla en el sentido de algunos ideales o valores modernos, ¿no? Como la democracia, la libertad, la igualdad, la fraternidad, la integración social, la solidaridad social, la cohesión social, ¿no? Bueno, eso cuando salga el próximo año seguramente se va a poder mostrar con mayor profundidad que nos estamos refiriendo en este momento, ¿no? Si me dan permiso, y ya esto es lo último, me gustaría leer este párrafo de este texto que aparece, es un borrador inédito que rescató Hernán, de un texto que se llama Humanismo y Educación, que Juan Carlos escribe en el año 2003 y 2004, y que me gusta mucho leerlo en razón de la situación singular que estamos atravesando, fundamentalmente con los cambios antropológicos de la inteligencia artificial, ¿no? Dice Juan Carlos, la hipótesis sobre la cual se apoya este texto es que los diagnósticos acerca de los actuales cambios sociales, así como las respuestas a dichos cambios, movilizan no solo conocimientos científicos o posiciones políticas, sino los sistemas básicos de valores de los ciudadanos y de los grupos sociales. Esta movilización abre interrogantes inéditos para las políticas educativas, particularmente desde sus objetivos y estrategias de acción vinculadas a la formación de la ciudadanía. En este postulado, la expresión no solo debe ser leída en un sentido fuerte. No se trata de apelar a los valores en un vacío científico o ideológico político. Se trata, en cambio, de aceptar que un enfoque basado solo en el aporte de la ciencia o en paradigmas ideológico-políticos muestran sus límites cuando se trata de optar entre alternativas que el conocimiento o las ideologías políticas no alcanzan a explicar ni a resolver. Exacto, brillante, brillante. Sí. Bueno, no sé si dejo de compartir. Bueno, y hoy habíamos charlado, ¿no? Bueno, él no dedica pocos esfuerzos a la reflexión sobre lo que fue humanismo y educación para la solidaridad en el siglo XXI, ¿no? En el nuevo capitalismo, ¿no? Porque fíjate también que él en ese texto decía que el humanismo es un enfoque educativo que permite romper los determinismos tanto económicos, sociales y biológicos, no de una manera ingenua, sino al partir del conocimiento científico de la naturaleza y de la sociedad, a lo cual hay que agregarle un posicionamiento ético y moral
para llegar a cambio a esas transformaciones, que para él fundamentalmente esas transformaciones de la sociedad tienen dos pilares o dos objetivos, ¿no? El desarrollo económico y la justicia social. Sobre todo esto queda muy claro en el siglo XXI, ¿no? En sus últimas décadas de vida. Ahí anda Seba, yo no doy más de la voz, perdón. Ahí anda Seba, y vos, Ana, hablabas sobre su crítica a la visión economicista de la educación y al paradigma de la planificación educativa desarrollista, ¿no? Eso nos lleva también a la crítica que desde siempre hizo Tedesco a la tecnocracia educativa. Ahí Sebastián quizás nos pueda hablar sobre esa crítica que Tedesco desarrolló desde los años 70 hacia la tecnocracia educativa. Esa crítica se tradujo, por ejemplo, en uno de los artículos que se publicó en la Revista de Ciencias de la Educación en 1970. Seba, si estás ahí y querés hablar sobre ese artículo y además sobre lo que estás preparando sobre una nueva publicación sobre la Revista de Ciencias de la Educación, adelante, dale. No, soy breve porque sé los tiempos de la semana UNIPE. No, primero que nada, celebrar, buenísimo, todo el trabajo que están haciendo en la UNIPE y rescatar este texto de Tedesco. Yo cuando di con él me fui a una biblioteca, estaba perdido, como que ya no se consigue, así que celebrar antes que nada, ponerlo en circulación y discusión. Quizás para las generaciones más nuevas siempre es una pregunta, bueno, ¿por qué volver sobre estos textos? Bueno, un poco Ana y Hernán lo dijeron, exponen como problemas clásicos, ¿no? De vínculo entre educación y sociedad, educación y economía, y siempre es bueno volver a esa fuente para reconstruir debates y poder pensar de mejor manera el presente. Entonces, y la historia de la educación argentina y la historia intelectual o pedagógica argentina tiene muchos momentos fuertes, y bueno, Tedesco es uno de ellos. Y también la pedagogía argentina ha aportado mucho al debate latinoamericano, ¿no? Entonces también no es casual que Tedesco esté pensando en clave de América Latina. Y no, podría decir varias cosas, puntualmente con lo que decía Hernán y un poco la intervención de Ani y Ana. Uno podría pensar que en general la teoría crítica o la sociología crítica de la educación en los años fines 60, principios 70, se levantó en contra de la tecnocracia o el capital humano. De hecho, bueno, Hernán es especialista en la materia, pero también la teoría de Bourdieu de capital cultural responde a la idea de capital humano de Jules, y todos los levantamientos que hay del 68, ¿no? En contra de esa visión entre otras cosas, ¿no? Pero en contra de esa visión de la educación como una panacea, como un remedio mágico a los problemas sociales, van a hacer el contrario, a poner un poco lo que hace Tedesco, ¿no? La relación entre la educación y la estructura social, ¿no? Lejos de pensar que la educación es una variable independiente, como plantea Jules, incluso la tecnocracia o las fronteras más cientificistas, la idea de pensar que la educación es un campo de conflicto social, ¿no? de lucha social. Y bueno, Tedesco un poco forma parte de esa generación intelectual, digamos, ¿no? Que va a levantarse en contra de la visión tecnocrática. Y de hecho, Educación y Sociedad, de alguna manera, de los 70, incluso la Revista de Ciencia de la Educación, tienen por detrás el debate de aquel entonces sobre la reforma educativa. Era parte de esa discusión de cómo articular política, sistema educativo, economía, y Tedesco va a decir, bueno, le da el punto principal en la cuestión política, de cómo pensar esa articulación, y que en general las clases dominantes han pensado un vínculo de la educación con la estructura social y económica para defender, para decirlo rápido, sus intereses, sus propios institutos educativos, lejos de una democratización, para ponerlo en palabras de ahora. Y bueno, poner en primer lugar la cuestión política es una forma de responder a la tecnocracia que en general tiende a naturalizar, ¿no? El orden social educativo, a decir, bueno, esto es casi una cuestión biológica o de orden natural o espontánea. Y bueno, Tedesco, junto con una playa de intelectuales, etcétera, va a tratar de dar ese debate, y uno lo puede ir rastreando en distintos momentos, ciertas marcas que quedan, ¿no? Y por último, siempre que creo que un punto que marcaba Ana muy importante es la preocupación por la inclusión educativa, para poner en palabras de hoy, de Tedesco. Y yo siempre, un poco lo que decía Ana, que retomaba mucho la cuestión de la socialización primaria, ¿no? También yo pensaba un poco que la propia socialización de Tedesco, que es oriundo de Lomas del Mirador, de La Matanza. Entonces, la defensa de la educación pública
es también una defensa de su propia trayectoria, ¿no? De la Exacto. posibilidad que le abrió el sistema educativo. Y me parecía que no es casual que vuelva, ¿no? Siempre sobre la socialización primaria y cuestiones de ese estilo. No, lo que se me ocurría entre tantas cosas era que sería interesante pensar los vínculos de Tedesco con el centro editor de América Latina, Editor, claro. porque está el hermano, ¿no? De Juan Carlos Osvaldo Tedesco, que también participaba del centro editor, y sería Exacto. interesante rastrear esas. Bueno, una cuestión para como ver el contexto de producción. Pero bueno, nada, de nuevo, felicitaciones, está genial la iniciativa, que UNIPE se va posicionando como un lugar de caja de resonancia de debates pedagógicos, de trayectorias de pedagogos y pedagogas, así que buenísimo Seba, este libro. ¿y qué estás por sacar respecto a Tedesco y la revista de Ciencias de la Educación, que incluye, entre otros Sí. artículos, una crítica a la reforma educativa de No, carácter tecnocrático que hace Tedesco, ¿no? En el 70. Bueno, un poco también hace tiempo venimos tratando de reconstruir los avatares del campo educativo argentino desde una impronta intelectual, y hay una revista que Juan Carlos dirigió del 70 al 75, se llama Revista de Ciencias de la Educación, y que también sus números estaban desperdigados, y bueno, la UNIPE y también Hernán ha ayudado en la reconstrucción de esos números. Y con la Universidad Nacional de Quilmes va a salir publicada una ontología de esa revista de manera impresa. Ya online ya está, en el repositorio de la UNIPE se consigue, pero bueno, la idea fue hacer una antología y un estudio introductorio. Y bueno, que en parte recorre algunos de los nudos que decía Ana sobre educación y sociedad, educación y política, educación y economía, esa revista, y la idea es reflejarla en esa antología algunos de estos debates. Así que esperemos que salga en breve, tal vez el próximo mes. Pero bueno, el contexto no ayuda, pero esperemos. No ayuda mucho. Ana, ¿me dejas un segundo más? Paso el chivo y te doy el cierre. Me quedé pensando en lo que nos explicaba Ana y digo, la UNIPE editó 2 libros que explican muy bien el debate que se dio sobre la función de la educación a fines de los años 60 y principios de los 70, ¿no? Ese debate se puede reconstruir, por ejemplo, a través de Educación y Futuro, de Gustavo Ciriliano, que pueden descargar gratuitamente de la editorial UNIPE, y a su vez pueden también descargar Educación y Sociedad en la Argentina, 1880-1955, de Juan Carlos Tedesco. Ahí se puede trabajar muy bien el contrapunto entre la función política de la educación y la función económica de la educación. Entre la función política de la educación, que es la mirada de Tedesco sobre el sistema educativo argentino, y la función económica de la educación, que es la mirada o la visión que tenían los desarrollistas sobre lo que debía ser o debía tener el sistema educativo argentino. Ana, ¿quieres cerrar? Estás muteada, ahí está. No, solo la idea es con la Semana UNIPE, con los sitios en relación a pedagogos de referencia, bueno, reconstruir, repensar, volver a los problemas de la educación, de la pedagogía, de las políticas educativas, de la formación docente. Simplemente decirles que la Semana UNIPE es un espacio que tiene ese sentido y que para los que no estuvieron en la presentación del sitio Adriana Poirós que hicimos esta semana, también en el marco de la semana, este sitio de Adriana también ya está disponible con perspectivas de seguir creciendo, igual que este, y que es un espacio, ambos son espacios abiertos para la producción de versiones críticas de estas producciones, así que es también una convocatoria a recorrer esos sitios, a ayudar a alimentarlos, a seguir pensando bueno, dado que las condiciones se complejizan cada vez más,
y cada vez más se requiere de pensar más la educación que sigue, ¿no? Cuyo componente humanista es cada vez más central, dado que no podemos evitar partir de qué es la inteligencia artificial y qué es un humano. Estas dos cuestiones son como dos ejes organizadores que estarían organizando los textos de Tedesco y sin duda Exacto. la producción de sentido, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces. Muchísimas Maravilloso, Ana. gracias por la escucha, por la compañía y por los aportes. Bueno, Ana, gracias. Gracias por lo que preparaste y por tu explicación. Ahí está Ani. No sé si te había hecho una pregunta, pero se desconectó porque cambió de dispositivo. Bueno, les agradecemos a todos los presentes. Ani, ¿querés formularle alguna pregunta, Ana? Exacto, porque ya vine justo a buscar a Lara. Bueno, gracias. Gracias por todo, Ana. Muy claro, muy profundo. Y necesario también. Gracias. Chau, chau. Bueno, Ana, brillante, la verdad, una maravilla. Nos queda un muy buen material. Bueno. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Adiós a todos. Chau, Seba.